La posible llegada del hipermercado estadounidense Costco a Asturias y la reciente apertura del centro logístico de Amazon han reabierto un debate que ya vivimos aquí a principios de este siglo. La proliferación entonces de grandes centros comerciales hizo cundir la preocupación por la supervivencia de las tiendas tradicionales. El comercio es un sector en permanente reconversión y por lo tanto muy resiliente, pero no sabemos hasta cuándo. Hoy en La Otra Arista nos preguntamos por el futuro de la tienda. Sin duda, el sector del comercio es un dinamizador económico, pero vamos a conocer las cifras concretas de lo que supone Ángela en Asturias y en España. Sí, el sector del comercio tiene un peso específico tanto en la economía como en el empleo, tanto en España como en Asturias, con unas aportaciones bastante similares. En el caso de España, el comercio supone el 12,5% del Producto Interior Bruto y en el caso de Asturias, ese PIB es del 11,2% según las estimaciones de SADEI con los últimos datos disponibles. Eso quiere decir que de cada 100 euros de riqueza que se generan en la región, 11 proceden de la actividad comercial. Seguimos hablando de Asturias. El número de empresas de comercio al por menor ha descendido en los últimos 5 años, desde las 9.000 del año 2019 hasta menos de 7.700 a cierre de 2024. El 44% de ellas, 3.385, no tienen asalariados y solo un centenar de ellas, 102, tienen 10 o más asalariados. Así pues, el empleo está muy atomizado, pero sumado a todo ello, ¿qué peso tiene el empleo en el total de los trabajadores? Pues según la EPA, la encuesta de población activa, el comercio ocupa en España más de 3 millones de personas, eso supone el 14,5%, mientras que en Asturias da empleo a casi 62.000 personas, que representa el 16,6% del total de ocupados. Gracias, Ángela. Pues del comercio vamos a hablar esta noche y por lo tanto queríamos comenzar, y lo vamos a hacer ahora, escuchando a comerciantes. Los buenos comercios están respondiendo de maravilla, las campañas que hacemos de Navidad nos funcionan muy bien, cualquier cosa que hacemos incentiva, es muy positivo para el pequeño comercio. Que vengan a comprar, que vengan a probar, que vengan a mirar si tenemos cosas. Temporadas en el comercio está más parado y esas ayudas pues incrementan el número de clientes que nos vienen a comprar. Caudalín va a ser ya la moneda, yo creo que va a entrar en bolsa en cualquier momento, el euro y el dólar que empiecen a temblar. De año a año la gente, tanto la clientela te lo demanda y si va más, cada año va más. Yo siempre compro aquí para los nenos, a veces ni siquiera se molestan en mirar. Hay que entender que si se acaban les tiendas en los pueblos, que se den cuenta que se va a acabar mucha vida social de los pueblos. Para hablar de este sector, de sus cambios, de sus retos, de sus luces y sus sombras, tenemos con nosotros a una comerciante, a un geógrafo, a un consumidor y a una representante sindical del suroccidente de Asturias. Muy buenas noches a los cuatro. Buenas noches. Y gracias por acompañarnos. Yo lo decía en la introducción y no sé si estáis de acuerdo. Tengo la sensación de que el comercio es un sector en permanente necesidad de reinventarse, de reconvertirse. Pienso hace 50 años, llegaban a Asturias los primeros hipermercados. A partir de ahí, las grandes superficies comerciales, Internet, las franquicias, los barrios que se vacían en favor del centro, el centro que se vacía a favor de los centros comerciales de las afueras. Esa es la sensación que me da, Carmen. No sé si tú tienes alguna opinión como profesional del sector, que está en permanente reconversión. Sí, pero es que el comercio es un sector empresarial en el que el cambio es una manera de trabajar. Y quien crea que no lo es, pues se está equivocando de sector. Además que se dedica a la biología, que es una cosa más tranquila, ¿no? Y lo es sobre todo porque el eje del comercio es la atención a la clientela. Y la clientela, es decir, nosotros, las personas, vemos, escuchamos, encontramos cosas diferentes, servicios diferentes, vamos precisando diferentes cosas y eso hace que sea necesario ese cambio desde el más simple, que es
no mantengas un escaparate más de una semana porque ya está caduco, hasta el más complicado, que es cambiar la forma de comunicación, por ejemplo, a través de la tecnología. Y luego está la competencia. A veces la competencia no es puramente comercio, ¿vale? A veces la competencia es inversión inmobiliaria, a veces la competencia se disfraza de comercio y realmente es una empresa que trabaja y saca rendimiento de tus datos personales. Es decir, no todo lo que tiene forma de comercio es comercio, pero esa competencia, yo diría que feroz en algunos casos, sí hace que sea necesario cambiar. Por lo tanto, este es el ADN del comerciante, lleva añadido el cambio. Y si no lo tienes, insisto, hay otros sectores más tranquilos que seguro que son más rentables incluso, pero por lo menos te produce menos angustia. ¿Estáis de acuerdo en ese concepto de resiliencia que tiene el comercio y el comerciante? Bueno, pues hombre, yo creo que sí, yo creo que, bueno, y además yo coincido plenamente en lo que dice Carmen desde el ámbito del comercio y del pequeño comercio, que hay que reinventarse casi todos los días, ¿no? Y hay que... Es verdad que este debate digamos hoy de grandes superficies y pequeño comercio, yo hoy ya estaba un poco ya casi superado, digámoslo así, ¿no? Es verdad que si nos retrotraemos al principio, que era un gran debate en los años 90, cuando irrumpieron las grandes superficies, que duda cabe, era un enemigo a batir por parte del pequeño comercio porque se sentía muy agredido, muy favorecido incluso por decisiones de naturaleza política, económica, porque eran grandes operadores que lógicamente, bueno, todas esas tentaciones, pero yo creo que estamos en un momento, más allá de lo que hoy comentemos y las irrupciones nuevas que nos pueden, pero yo creo que estamos en un momento donde hay un cierto equilibrio ya, digamos, por cada uno de los formatos comerciales, porque están muy consolidados, muy asentados, cosa bien distinta. A mi juicio, es un poco la percepción del ciudadano, del consumidor, las nuevas tecnologías, los nuevos modelos de compra, la compra online, las grandes plataformas. Todo eso sí que es el gran cambio, a mi juicio, que se está provocando y que eso está haciendo cambiar hábitos, formas, costumbres y que también eso, pues bueno, es difícil a veces estar un poco a la última hora, al último momento, porque los cambios son muy rápidos. Y es verdad que otra cosa es si compramos, somos más felices, es mejor, gastamos mucho dinero, nos endeudamos más de lo que debemos, en fin, todas estas consecuencias que tiene a veces la compra impulsiva, compulsiva, y que la gente que somos un poco ya mayores somos conscientes de que ese proceso hoy en gente joven pues está un poco irrumpiendo con mucha, en fin, digo, apoyados y con la complicidad de las nuevas tecnologías, ¿no? Hay cambios reales y hay que analizar esos cambios, ¿no? Hablaremos de esos cambios, hablaremos de esas nuevas tecnologías. ¿Algún comentario inicial, Bea? Sí, bueno, yo, aparte de la resiliencia, como decías tú, ¿no? Los cambios que se producen en el comercio, yo que vengo del medio rural, aparte de lo que ya sucede en todos los sitios, nosotros tenemos el problema del demográfico, del abandono, de la supervivencia del comercio, de las tiendas y de los negocios en los pequeños municipios. Es todavía mucho más complicado. No solamente se tienen que reinventar en qué venden y cómo venden, sino en cómo sobrevivir al reto demográfico que estamos sufriendo. Con lo cual, aparte de que no solamente tenemos o tienen esa función de servicio y de comercio, sino una función sociológica, una función de relación, de supervivencia, porque sabemos que en los núcleos pequeños todo lo que se cierra es muy difícil recuperarlo y todo lo que se pierde va en detrimento de la población. Cuando tú cierras una tienda, cierras un servicio, estás aumentando las posibilidades de que la gente marche de allí. Y eso lo estamos viendo en todos los sitios, con lo cual en el suroccidente, que además es una zona de las zonas más castigadas demográficamente en Asturias, porque es lo más alejado, y siempre, bueno, pues lo vamos viendo, perdemos el poder adquisitivo, el poder económico, perdemos el trabajo, porque al final lo que sí funciona es cuando tienes trabajo, hay recursos, dinero, evidentemente el comercio tiene muchas más posibilidades, pero si aparte de las complicaciones y todo lo que está sufriendo de la venta y el tipo de venta y el tipo de comercio, estamos disminuyendo el poder adquisitivo de la población de la comarca, pues todo junto ya una bomba, ¿no? Sí tengo que decir que la gente se reinventa, igual que se reinventan en las ciudades, en los pueblos, bueno, se trabaja mucho porque no queremos marcharnos. Algunos tenemos la suerte de tener un sueldo. Bueno, somos trabajadores del sistema público, de algunos, yo, por ejemplo, de la sanidad, entonces no, pero todo suma, ¿no? Y la gente se reinventa y tienes nuevos negocios, pues las setas, por ejemplo. Yo en la zona donde vivo veo sobre todo además mujeres. La mayoría de las emprendedoras son mujeres, curiosamente, que tienen la iniciativa de setas, de industria o de pequeños proyectos de miel,
no sé, cualquier cosa que se os ocurra así pequeñina, pues cerezas, por ejemplo, que ahora también en Linares tenemos una explotación que yo sé que habéis hablado. Todo esto son iniciativas que de alguna manera igual solamente llega a la familia, pero son recursos que se venden en los establecimientos de la zona y que cuando la gente va allí sabe que también tiene esa posibilidad de encontrar cosas exclusivas. Esa especialización es fundamental para el pequeño comercio que quiere sobrevivir. Hay que decir, no lo ha dicho ella, es Pola de Allande, la localidad en concreto. Yo sí, además muy orgullosa siempre, lo digo en todos los sitios, bien por y por favor, ubicar a nuestros que no me digan nada, yo vivo en Pola de Allande, el centro del mundo. Y claro, un comentario sobre esta capacidad del comercio de reinventarse. Bueno, el comercio evidentemente, como toda actividad, pues tiene esa capacidad de resiliencia, de adaptarse, y en cuestiones territoriales, que es lo que más cerca me queda a mí, el territorio más o menos podemos decir que se construye por un cúmulo de decisiones racionales individuales. Cada decisión que nosotros tomamos en cuanto a compra, movimientos, gustos, se transmite en el espacio en el que vivimos, y ahí se observa que la tendencia en los últimos años es a caminar menos, porque es una de las ventajas del comercio de proximidad, es que tiene su zócalo comercial en la zona urbana, pasa mucha gente por delante. Si se cierra es probablemente porque hemos cambiado nuestra manera de vivir, vamos más rápido, y eso también hace que en los lugares de máxima accesibilidad territorial, los nudos enlaces de las autovías, los lugares próximos a las vías de alta capacidad, se estén localizando nuevas funciones comerciales. Primero, las que tú comentabas de principios de la década de 2000, que por cierto ya autores norteamericanos hablan de un cierto apocalipsis del sector del retail, del comercial, en cuanto a que la llegada de Internet ha supuesto un cambio de paradigma y muchas de estas superficies comerciales han cerrado. No solo afecta al pequeño comercio, sino también al a las grande. superficies. Y Tengo aquí algún dato que voy a dar luego. Ya lo tenemos visto en la zona comercial de pequeño comercio que hay, tanto en Caudalia como en Valle del Nalón, que se puede observar esos efectos. Y bueno, pues a lo que ahora nos enfrentamos es a varias cuestiones, a la hibridación de diferentes canales de venta y de puestos digitales y físicos, y también a la cuestión de la ordenación de los espacios comerciales, tanto del comercio urbano como el que hay en las periferias y en las zonas de máxima accesibilidad. Esa va a ser, yo creo, que el reto futuro, donde vamos a ver cómo cambia el territorio asturiano. Cuando hablamos de comercio y de la evolución con los años del comercio, ¿podemos decir que el consumidor es el mismo y el que ha cambiado es el comerciante? ¿O no? ¿El consumidor también ha cambiado en estos años? Sí. El comerciante seguro, porque el comerciante es el que tiene que adaptarse al consumidor. No, el consumidor también, claro, el consumidor también. Quiero decir, hay prácticas y hábitos de consumo que se han cambiado radicalmente. Digo, bueno, la irrupción de Internet, todo ese tipo de cosas, y además incluso, bueno, probablemente si segmentamos un poco el consumidor en función de edades y perfiles y grupos, también es distinto, que duda cabe, ¿no? Pero yo sí creo que hay cambios de hábitos de consumo. Unos son inducidos, no solamente son porque uno quiera, digamos, sino porque son inducidos porque hay una dinámica que nos desborda un poco. Efectivamente, yo decía antes, la favorecido por las tecnologías, pero hay unos cambios muy inducidos incluso por dinámicas, por plataformas. Están irrumpiendo ahora plataformas, incluso Amazon, la plataforma china, de no sé, claro, y están irrumpiendo en modalidades incluso de compra, donde el low cost o de la compra barata, las sensaciones de comprar y de, bueno, este tipo de modelos que están cambiando un poco ciertas dinámicas. Luego, probablemente también haya, digamos, una percepción más normalizada, más sensata, más digamos, racional, en la medida que puede ser racional a veces las decisiones de compra y la compra compulsiva, donde tenemos un poco ya más o menos modelos de compra, en fin, en cuanto a... Yo soy un partidario, siempre lo he dicho, y no es porque esté aquí Carmen, pero nosotros siempre como asociación de consumidores, además de defender que haya, digamos, equilibrio en las ofertas comerciales, modelo gran superficie, pequeño comercio, las bondades que tiene el pequeño comercio, incluso nosotros como asociación, que ahora ya hace tiempo, pero hace tiempo que no hacemos en el Observatorio de Comercio un poco, analizar un poco la valoración que tiene el ciudadano sobre las diferentes ofertas comerciales y los diferentes formatos comerciales, siempre salían muy ganando. Otra cosa es que se traduzca eso en mayor clientela, en mayor rentabilidad, pero siempre yo creo que hay una percepción en Asturias general de valorar al pequeño y mediano comercio, valorarlo no solamente por lo que siempre se dice, que hace ciudad, que es verdad, todo eso es muy verdad, pero también por la cercanía, por la proximidad, por el trato, por todo eso que a veces una gran superficie no puede dispensar. Y esos valores que son tradicionales del pequeño comercio, es verdad que a veces cuesta, es complicado. Yo recuerdo incluso que pasábamos un poco del famoso tendero a un comerciante ya que está al día, que está preocupado, que escucha a la clientela, que incluso incorpora a él las propias tecnologías porque sabe que eso de que hablamos de la supervivencia es fundamental.
Y nosotros siempre hemos entendido que el pequeño comercio era, digamos, un valor en sí mismo y que sigue siendo muy valorado por parte de los consumidores, ¿eh? Pero hemos cambiado muchas cosas que podemos luego entrar un poco más en detalles de los cambios, ¿no? Fíjate, Dacio, que yo creo que hay un momento en el que a la clientela, a las personas que nos compran y tal, dejamos de comunicarnos con ellos, dejamos de lanzarles mensaje y dejamos que ese mensaje lo lanzara otro. Y era el mensaje de modernidad en el que la modernidad era... Había una canción encantadora de los años 90, creo que era de Martirio, que decía: no hay nada mejor, más o menos, que ir un sábado con chándal y tacones al hipermercado. Bueno, ese era el prototipo de modernidad que hoy nos produce mucho espanto. Entonces, yo creo que necesitamos como sociedad, y sobre todo las personas que tenemos una cierta responsabilidad social, en volver a comunicar qué implica comprar en la tienda de tu barrio. Es decir, cuando estamos hablando de sostenibilidad, y si tú quieres un entorno saludable y sano, donde no haya contaminación, estamos dispuestos a disminuir el tráfico de vehículos por las ciudades. Vamos a autorizar grandes superficies comerciales en polígonos industriales que nos lleven allí consumiendo, gastando y contaminando. Cuando estamos hablando de que hoy se necesitan fondos públicos más que nada para pagar pensiones, por ejemplo, o la sanidad, o la educación pública, la asturiana, la que hace 2 días necesitaba más dinero, vamos a comprar en las grandes plataformas internacionales cuya sede fiscal está en Luxemburgo. No lo digo yo, lo dijo el diario 5 Días hace unos 12 meses. Entonces, yo creo que ese relato, ese mensaje de responsabilidad a la hora de consumir, yo no digo que lo hayamos perdido, digo que lo hemos ido dejando. Y creo que como sociedad tenemos que repetirlo mucho, porque tú no puedes pedir que se mantenga con dinero público los servicios públicos si no pagas impuestos. Y entonces, cada vez que compras en esas plataformas con sede en Luxemburgo, ellos no van a pagar tu pensión, ni van a pagar tu sanidad, ni van a pagar el parto de tu primer hijo, ni del segundo, ni del tercero. Y yo creo que estas cosas tenemos que empezar a decirlas sin miedo. Vivimos en una sociedad en la que hablar de dinero y de pagar impuestos y de ganar dinero parece que nos da un cierto temor. Bueno, pues yo estoy muy orgullosa de pagar mis impuestos en Asturias. La pregunta es si también lo están ellos. ¿Y no creéis que no está calando ese relato del que hablabas? Yo creo que no está muy repetido, porque, por ejemplo, pero es muy fácil de explicar. El discurso sobre el cambio climático sí que está calando. Y sin embargo, este aspecto que tú señalabas es la importancia del comercio local como sostenedor de parte de la economía que nos rodea. ¿Crees que no está calando? Yo creo que no está muy repetido. Y que lo mismo que hemos repetido hasta la saciedad, la necesidad de una economía sostenible y de un medio ambiente sostenible, y que es claro que todos queremos vivir. ¿Usted quiere vivir en una sociedad saludable? Hombre, sí, vale. Pues claro, la otra tiene que repetirse mucho. Sí, no, bueno, yo por poner un contrapunto, tampoco todo el mundo que compra en Internet compra en esa plataforma que tiene su sede en Luxemburgo. Hablando de la plataforma nada más. Claro, porque hay una compra por Internet que, por ejemplo, por poner la otra cara de la moneda, a quienes vivimos lejos nos ayuda mucho, porque cuando estás en un lugar como Allande, o me da igual, cualquier zona alejada del centro, no tenemos todas las tiendas, no tenemos todos los servicios. Tenemos todos los servicios públicos, quiero decirlo, porque lo que carecemos en cuanto a economía y comercio, bueno, nos permite sobrevivir gracias a que todo lo demás parece que al menos lo tenemos cubierto, ¿no? Pero a nosotros nos ayuda mucho, nos facilita la vida tener la opción de compra de lo que tú vas al supermercado, bueno, a las tiendas de ropa o a todas esas cosas que tenéis más cerca, nosotros podemos acceder a través de Internet y no tenemos que desplazarnos cada vez que necesitamos algo al centro o tal. Pues lo digo porque los cambios, como decías, ha cambiado, o sea, los hábitos de consumo. En el 2010 creo que el 17,5% de la población porque lo voy a leer, no me equivoco, 16 y 74 años compraban Internet. En el 23 el 51,3%. O sea, el aumento ha sido... De eso hablaremos luego. Exponencial. Sí, yo tengo hijos. Mis hijos viven en la sociedad actual, aunque yo pueda considerarme un poco más anticuada, y ellos no prescinden de Internet ni de esas vías de consumo, pero también tenemos esa responsabilidad de hacerles consumir. Y a nosotros, lo que decir, esa vía de consumo y de comercio y de poder adquirir esos productos nos facilita. Tenemos que usar lo que tenemos allí, claro,
lo que tenemos hay que gastarlo y usarlo, porque luego está el debate de es que lo que nos venden allí es más caro, claro, pero en el momento en que se cierra una tienda ya perdemos todo y no nos hubiera importado pagar mucho más con tal de seguir manteniéndola, ¿no? Entonces tenemos que compensar los servicios que tenemos con las distancias, los productos, es inevitable, pero estamos encantados también de mantenerlo. Dejadme que introduzca aquí una derivada, porque en Asturias, igual que hay concejos turísticos, concejos ganaderos, concejos industriales, podríamos decir que también hay algún concejo comercial especializado en el sector del comercio, y eso es de lo que ahora nos va a hablar Ángela, de uno de esos municipios comercial. Si hablamos de grandes superficies comerciales, hay un concejo en nuestro imaginario al que asociamos especialmente con esta actividad, pero es que las cifras también lo avalan. Se trata de Siero, donde el comercio es su motor económico. Parque Principado, IKEA, Amazon y pronto Costco. En 2 décadas, Siero se ha convertido en el municipio con más grandes superficies comerciales y logísticas de todo el Principado. Hay unos 3.000 trabajadores en toda esa área comercial y los ingresos que suponen para el ayuntamiento, pues estamos en torno al 1,5 millón de euros todos los años entre licencias, tasas e impuestos, ¿no? El número de visitas anuales a Parque Principado supera los 11 millones de personas y el ayuntamiento defiende que el impacto económico se extiende a todo el concejo. Siero es lo que es en gran medida gracias al comercio, ¿no? Y bueno, pues nosotros no tenemos costa, ni tenemos playa, ni tenemos industria del metal, ni tenemos... bueno, este es uno de nuestras mayores fortalezas, ¿no? La ubicación y el comercio. Pero mientras crecen las grandes superficies, el pequeño comercio intenta sobrevivir. En los últimos 2 años han cerrado 33 tiendas en Siero, según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Asturias. Datos en la media, similares a los de otros concejos. Los que resisten lo hacen con mucho trabajo y tratando de diferenciarse. Las grandes superficies influyen, pero bueno, nosotras nos diferenciamos de tener cosas diferentes y el trato cercano y redes sociales. Aparte de las horas que echas trabajando, tienes que echar horas fuera del trabajo buscando proveedores para poder tener precios con los que puedas competir con las grandes superficies. Piden más facilidades, sobre todo en aparcamiento y transporte. Siero es una zona muy rural, que la gente tuviera más facilidad para desplazarse aquí, por ejemplo, más transporte público. Los clientes se nos quejan de los aparcamientos en el Pola de Siero para aparcar, porque al final cada día están desapareciendo más aparcamientos y la gente no viene. Entonces ese sí que es el principal problema. En Siero, tradición y modernidad comparten espacio. Las grandes superficies tiran del motor económico y los pequeños comercios se mantienen con personalidad, trabajo y cercanía. Vamos a conocer ahora una iniciativa del Principado en colaboración con la Cámara de Comercio de Oviedo para fomentar la actividad económica a través del comercio en aquellos lugares más alejados del centro y con menos población. Se trata del desarrollo de centros rurales multiservicios, más conocidos como bares tienda. Para ello hablamos con el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño. Marcos, buenas noches. ¿En qué punto se encuentra este proyecto? Hola, buenas noches. Bueno, pues este proyecto que hemos firmado un convenio con la Cámara de Comercio para implementar en el territorio se encuentra en la fase de análisis y buscando un poco esos bares tienda que tengan interés en acudir a las convocatorias de ayudas que va a sacar el Gobierno de Asturias, que por primera vez va a ser para bares tiendas. Ya hemos tenido ayudas para comercio rural, pero en este año vamos a sacarlas con la idea, sobre todo, de los bares tienda como centro de consumo y de relación social, que es muy importante en el mundo rural. ¿Cuál sería el objetivo de este proyecto, además de generar esa actividad económica? Bueno, tenemos la primera idea es eso, pues intentar ayudar a reconvertirse, porque en el mundo del comercio es muy importante adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces los nuevos tiempos están cambiando, los comercios rurales de antaño no tienen sitio en este mundo que vivimos ahora y tienen que adaptarse. Ahí vienen las ayudas que desde la Dirección General de Comercio van a salir en breve, y a la vez pues intentar hacer una red no solo para
atender mejor a sus clientes, sino para hacer la compra, concentrar la compra entre todos los bares tiendas de Asturias y poder dar mejor precio, y a la vez ese tiempo que gastamos a veces y digo gastamos porque yo he regentado un bar tienda toda mi vida, con lo cual por eso hablo en plural, que consumimos en intentar comprar productos a buen precio, pues intentar centralizar esas compras. Además de lo que se puede vender en un bar tienda, ese bar tienda podría dar ahora otros servicios más modernos. Me estoy refiriendo también a Internet. No sé si sería posible adaptarlo a las necesidades del comercio actual. Sí, los bares tienda en Asturias es de norte a sur o de este a oeste, es una comunidad muy extensa y muy diferente, con lo cual cada bar tienda o cada comercio que haya en el rural va a desgastarse a las necesidades de su territorio. No es lo mismo estar enclavado en el Camino de Santiago, que por ese territorio pasan todos los días gente nueva, todos los días tienes un cliente nuevo, que en territorios donde tienes que dar servicio a la gente del pueblo como de última necesidad, cuando se te ha olvidado el comprar el producto en una superficie mediana o gran superficie, o también esa importancia que son los centros sociales. O sea, no necesitamos crear centros sociales porque el mejor centro social que hay es el bar del pueblo. Ahí es donde estamos a gusto, y nosotros también intentaremos llevar la cultura. Este año, a final de año, queremos hacer también un proyecto piloto de intentar llevar cultura a los bares tienda, porque nos parece que es un sitio a donde acude todo el mundo, con lo cual intentaremos que a través de que acuden allí, pues también hacer cultura en esos lugares. ¿Hay una idea de cómo poder reclutar a emprendedores que quieran hacerse cargo de este tipo de negocios? Pues la idea es calellando, hay que patear el territorio. La persona que tenemos en la Cámara de Comercio es una conocedora del territorio y de los comercios, y vamos pues concejo a concejo. O sea, nos ponemos en contacto con los alcaldes. En este momento hemos hecho una apuesta firme por el camino primitivo, porque nos parece que es una arteria importantísima de desarrollo en el suroccidente. Entonces hemos ido por el suroccidente buscando pues esos futuros negocios que tengan ganas de modernizarse y de seguir evolucionando hacia el futuro. Hablaba usted del Camino de Santiago, que atrae peregrinos, que son también los potenciales clientes de los comercios por todas esas comarcas por donde va pasando, que muchas veces son comarcas de interior, comarcas rurales. ¿Hay un nicho de mercado que se puede mejorar? ¿Han detectado alguna necesidad especial que tengan este tipo de clientes que se pueda atender? Lo que decía al principio, o sea, el Camino de Santiago son clientes nuevos todos los días, con lo cual puedes incluso tener un menú del diario el mismo todos los días, especializarte en algo, porque todos los días vas a tener clientela nueva. Son gente que demanda pues lo típico de los útiles que vas desgastando durante tu trayecto a Santiago, pero también puedes intentar venderles pues nuestros alimentos del paraíso, nuestra artesanía, pues un poco que tengan su sección de productos de necesidad que valga para todo el mundo, pero también un poco de artesanía y de productos de calidad como referente y venta a la gente, a los turistas que vengan a nuestro territorio, bien sean peregrinos o otra gente que por suerte el turismo está creciendo, pues hagan gasto en estos comercios. Pues muchísimas gracias, Marcos Niño, director general de Reto Demográfico del Principado. Un saludo. Gracias. Pues hemos hablado de quizás lo que podríamos definir como los dos extremos. Por una parte, Siero, como el concejo en el que se encuentra una de las grandes superficies más grandes de Asturias, valga la redundancia, y por otra parte, los bares tienda. Antes decía Dacio, y claro, los comercios hacen ciudad, también hacen pueblo, y quizás incluso con más peso que en la ciudad, ¿no? ¿Hasta qué punto es relevante el papel del comercio para hacer ciudad? Quizás, no sé si la explicación es muy técnica o no, pero se me ocurre una imagen, la misma calle llena de tiendas y sin tiendas. Si nos la imaginamos, ya nos hacemos una idea de cuál es la diferencia. Sí, bueno, en nuestras ciudades que se caracterizan por ser compactas, tradicionalmente, pues el comercio ha estado en la planta baja, y pasar por una calle en la que no haya tiendas, sobre todo a determinadas horas, produce una sensación de, bueno, pues de soledad o de tristeza, de decadencia económica, que tenemos varias calles en Asturias que han seguido esa evolución. Bueno, es importante porque permite, bueno, prestar servicios a la población que vive allí, y eso es una de las cuestiones por las que a veces el comercio tradicional ha ido decayendo, porque esos servicios ya se pueden obtener de una manera más
digamos, rentable o no especializada en otros lugares, y quizás por cambio generacional o por la impronta de la tecnología o de las nuevas tecnologías en general, no ha habido un relevo en ese sentido. Pero también hace ciudad, bueno, pues porque hay lugares que son como emblemáticos y a todo el mundo le da como una cierta pena cuando alguna tienda, comercio, servicio el que estamos habituados ha tenido que cerrar. En Portugal utilizaron una medida de tiendas con historia, pero no deja de ser un poco una orientación un tanto proteccionista y quizás orientada hacia otras cosas que no es el propio comercio, sino el turismo, algo similar a lo que acabamos de oír, porque si se potencia... Los bares tienda al peregrino. Al peregrino es más una atracción turística que comercial, pero lo que no hace ciudad es, desde luego, apostar por esos espacios comerciales exentos, que no están integrados en la trama urbana, que cada vez ocupan más espacio. Y en Siero, sobre todo, lo que se ve es que precisamente por tener una topografía buena, unas buenas comunicaciones, un montón de suelo llano y esa alta accesibilidad territorial, sin querer quitar competencias al ayuntamiento, pero debería de pensarse que eso es una reserva regional de suelo que debería de estar estudiada de manera supramunicipal y no a piezas, que es lo que está ocurriendo. Entonces, esa manera de plantear el comercio a salto de rana crea un espacio fragmentado, no una ciudad fragmentada, sino un territorio fragmentado que va a requerir muchos desplazamientos, mucho gasto energético, un modelo insostenible que precisamente, por lo que me consta, no es lo que han intentado regular siempre las directrices o los acuerdos de gobierno cuando se habla de estos temas. Entonces, lo que precisamente apoyan nuestro marco de ordenación es la ciudad compacta, y ahí esas calles de las que hablabas al principio tienen muy difícil reversión. Esas calles que están cerradas, ese zócalo comercial abandonado, yo creo que uno de los casos más exitosos en Asturias puede ser la Avenida Sur. ¿Y cuál es? ¿Por qué una calle con doble sentido, zócalo comercial, pervive? Pues porque esa calle está tranquilizada, no está expuesta al tráfico, nada más que acceden taxistas, autobuses y mucho recorrido peatonal, y en cambio otras salidas de las ciudades no han sabido reconvertirse y siguen siendo arterias meramente de tráfico y no son atractivas para el peatón. Costco, el vídeo lo citábamos, bueno, todavía no está claro que se vaya a instalar aquí, ha solicitado permiso o ser considerado un proyecto estratégico para instalarse en Boves. Y yo no sé, Dacio, tú lo comentabas al principio y yo lo dije también, ¿por qué razón Costco ha reabierto este debate? Que hacía tiempo que ya no teníamos, el de las grandes superficies frente al pequeño comercio. ¿Por qué en este caso concreto? Bueno, yo decía que hay una cierta paz, digamos, de aquella que hablamos de la época de antaño, con la irrupción de las grandes superficies, que había un debate permanente y una cierta pacificación. Se intentó alterar, como siempre, se altera con quien tiene capacidad para alterar, o bien por razones económicas o bien por razones políticas. Suelen también coincidir las políticas y las económicas, ¿no? Pero Carmen recordará, y todos también, pero digo Carmen especialmente, porque aquello fue objeto de mucho debate y cambió algunas cosas, que fue que en el año 2011, cuando, claro, la crisis del 2008, 9, 10, se provocó una recesión económica y unos dramas sociales tremendos. Entonces había que buscar fórmulas, entre comillas, para ver cómo se activaba la economía, ver cómo se reactivaba. Y recordamos cómo, que yo siempre tengo un poco de cautela cuando se habla de procesos de liberalización, pero en el comercio se provoca aquella aparente liberalización comercial que buscaba sobre todo cambiar, y ahí sí que buscaba cambiar los hábitos de compra en Asturias, en general. Fue en la época de Rajoy y fue una ley que modificó la ley de comercio estatal, que era la que comportaba liberalizar en el sentido de abrir todos los domingos y festivos. En fin, ahí sí que buscaba fundamentalmente cambiar los hábitos de compra de los consumidores. Y eso tuvo un impacto en otras comunidades autónomas. Es verdad que no podemos comparar comunidades, en fin, cuando tiene una masa crítica, un Madrid no es Asturias, como es evidente. Pero yo creo que en esta armonía ahora y esta paz un poco que hay, es que yo creo que hay un cierto consenso y un cierto acuerdo de que las necesidades básicas están cubiertas desde el punto de vista de las necesidades de compra, de los horarios que tenemos, 90 horas a la semana, 10 domingos y festivos. Yo creo que eso tuvo su historia, pero yo creo que se fue asumiendo, se fue entendiendo. Incluso para muchas grandes superficies abrir domingos y festivos no es rentable, más allá que luego lo que consideran es que incrementen su cuota de mercado abriendo porque van fidelizando más o van teniendo más oferta. Pero yo creo que ese momento
que a mi juicio aquí se vivió bien. Yo creo que el tema ya está superado, el tema de los 10 domingos o festivos abiertos, 90 horas, hay un cierto equilibrio. Claro, ¿qué ocurre ahora? Que alguien viene a desequilibrar de nuevo otra vez, ¿no? O podemos considerarlo así, ¿no? Costco yo que conozco, porque yo por razones un poco tengo hijos y están fuera, y entonces conoces un poco lo que significa eso que ahora se llama la experiencia de compra, que va uno a un centro comercial y si vas a Doha, a Qatar, que tengo un hijo en Qatar, pues aquello puedes esquiar, ver un oso polar en un centro comercial. Aquello ya son las locuras de las catedrales del consumo, son cosas exageradas. Incluso tengo otro en Miami, en Estados Unidos, que están las dos polarizaciones de lo que es y de lo que es la esencia de, digamos, de esta innovación en el sector comercio, buscando ya otras muchas cosas, ¿no? Pero, en fin, yo creo que en el fondo, bueno, pues el tema de Costco ahora, vamos a ver, claro, el problema siempre es responde a necesidades reales o al final responde a que, bueno, ahí es verdad que hay unas inversiones económicas importantes, se habla de generar empleo, se habla de condiciones incluso laborales, que yo siempre pienso que cuando hablaba antes en el comercio es importante también cuando se decía tomar conciencia del impacto que tienen las ciudades vacías si no hay comercio y ese discurso, no sé. Yo también digo que bueno, el sector del comercio hay que velar también porque todos querramos un poco que los ciudadanos, los trabajadores estén, digamos, dignamente, tengan un salario digno, tengan una capacidad de conciliar su vida familiar. En fin, yo queremos que todo el mundo, o entendemos que buscar equilibrios en esto, ¿no? Lo ha dicho Dacio, no sé si estáis de acuerdo. ¿Por qué Costco desequilibra ahora este debate? Porque Costco no deja de ser un hipermercado, una gran superficie. Yo creo que el debate de Costco está a propósito por parte de una parte del poder económico de esta comunidad autónoma, está a propósito desvirtuado, absolutamente desvirtuado. Costco se podría colocar mañana en Asturias sin ningún problema legal, siempre y cuando respete las directrices sectoriales de ordenación comercial, que prevén que hay 16.000 metros cuadrados en el occidente, 16.000 metros cuadrados de espacio en el oriente, para grandes superficies, y 20 y tantos mil en la Majoya. Además, hay 3 estructuras comerciales vacías, 3 cascarones. Podría venir sin necesidad de gastar en un edificio. Puede ir a Caudalia, puede ir al Nalón o puede ir al Calatrava. ¿Por qué? ¿Cuál es el debate? El debate no es la empresa. Y quiero dejarlo claro porque desde el sector comercial y los que representamos a las empresas asturianas de comercio, no es que no queramos a Costco porque no queramos un nuevo competidor. Lo que no queremos es que Costco, saltándose las directrices de comercio y consiguiendo como ha conseguido que la ley de proyectos estratégicos alguien la llame la ley Costco, con mucha gracia y con poca gracia también, acabe colocado en un polígono industrial donde efectivamente, como decía Ícaro, es el espacio autonómico que debería ser reserva para instalaciones logísticas, industriales, de nueva industria, y que es realmente estratégico. Costco no es estratégico, Costco no cumple ni una de las condiciones que establece la ley de proyectos estratégicos, vamos, ni vestió la carterana, y tiene que cumplir 2, porque Costco es un modelo de comercio de los años 80. Incluyendo su tarjetita esta para comprar. Yo tengo una anécdota muy divertida, porque yo fui una vez a verlo, a ver esto de qué va, ¿no? Y entonces al salir con quien iba, que había comprado, dice, ¿me deja su código postal? Y me dice mi amigo, no digas el tuyo. Y dije, que sí, lo digo, el mío. Y dice, Asturias, y dice la cajera, pronto vamos a estar allí. Y no pude evitarlo, dije, bueno, ya veremos. Y claro, la pobre dijo, pues a mí qué me cuenta, señora, ¿vale? Pero ese es el debate no es la empresa, el debate es el espacio público, es el terreno, porque lo que sí es verdad, y en eso tiene razón Dacio, lo que Costco coloca encima de la mesa otra vez, es un debate que creíamos que lo teníamos superado, pero no, es el reparto del territorio. Y en el debate del reparto del territorio no es solo el comercio, es qué modelo de vida ciudadana queremos los que estamos aquí. Bueno, luego hablamos de las directrices regionales. Vamos a ir a hablar ahora de otra empresa que también está en Boves y que sabe mucho de comercio, en este caso de comercio electrónico, Ángela, porque vas a darnos datos del consumo de comercio electrónico y vamos a pasar por Amazon.
La digitalización del comercio ya no es una opción, es una necesidad. Integrar el canal de venta físico y el electrónico es uno de los retos. El comercio online es un hábito generalizado. Los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicados la semana pasada, indican que el 57% de los internautas, es decir, 6 de cada 10, realizó al menos una compra durante el segundo semestre de 2024. En ese periodo, la mitad de las compras se hicieron en Amazon. En segundo lugar, con el 10%, está AliExpress y bastante más lejos, con el 2,2%, el Corte Inglés. El otro tercio del mercado se lo reparten el resto de comercios que venden por Internet. Casi todas las compras online, el 95%, conllevan recibir un paquete. El domicilio particular es el destino más frecuente, pero va ganando terreno el envío de paquetes en otras tiendas, en puntos de conveniencia o en buzones del operador, donde el cliente acude a recoger el pedido con más libertad de horarios. Además, España está llamada a liderar en el próximo lustro el crecimiento del e-commerce, el comercio electrónico, al menos en dos sectores, el de la moda y el de los alimentos y las bebidas. Se trata de una proyección de Google y Deloitte a 2030, un estudio que indica que la cuota online supondrá el 30% del total de ingresos por la venta de moda y el 5% en el caso de los alimentos. La compra online de la alimentación ya se ha incrementado por encima del 200% desde el 2019, pero tiene todavía varios retos por delante, como son el transporte de productos perecederos o el mantenimiento de las cadenas de frío para que no se estropee la comida. Y en el sector de la moda, ese mismo estudio resalta una característica propia de los usuarios españoles, y es que el 40%, 4 de cada 10, navega por esas plataformas de venta de moda o de complementos por puro entretenimiento, sin la intención inicial de comprar. Vamos a seguir hablando de comercio electrónico con alguien que vende y vende mucho a través de Internet. Carlos Ordey, que es el director del centro logístico de Amazon en Siero. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Ángela, ¿qué tal? Carlos, ¿cuál cree que es el secreto del comercio online? ¿Por qué la gente compra tanto por Internet? Pues, Ángela, yo te diría que el secreto fundamental es el mismo que el del comercio tradicional o el comercio físico, ¿no? Yo te diría que es poner el consumidor en el centro, es decir, ver qué necesita, dónde, cuándo e innovar de forma constante para cumplir sus expectativas. Si hablamos más del comercio electrónico, te diría que son tres fundamentales. La primera sería la selección, es decir, nosotros, por ejemplo, seguimos teniendo una selección más amplia en todo el mercado minorista. Luego te diría la conveniencia, es decir, que el cliente pueda comprar donde quiera, cuando quiera y como quiera. Y por último, te diría las entregas rápidas, es decir, que el cliente reciba cuanto antes su producto. Te pongo un ejemplo, nuestro servicio Prime, por ejemplo, ha revolucionado el sistema de entregas rápidas, ha cambiado la forma de comprar de nuestros clientes, mejorando su experiencia y sobre todo permitiéndose ahorrar en gastos de envío, ¿no? Además, cada vez estamos viendo desde Amazon, por ejemplo, una tendencia a la complementariedad, ¿no? Es decir, entre el pequeño comercio y el comercio electrónico. Te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, la parte de Singularu, que utiliza su canal de venta también para vender a través de Amazon. Si hablamos más de cifras, a nivel español tenemos 17.000 pymes que venden ya a través de Amazon, y si hablamos más concretamente de Asturias, tenemos más de 200 pymes que ya venden a través de Amazon, pymes asturianas. La pandemia supuso un antes y un después, pero no sé si Amazon ya tenía previsto que el crecimiento de las ventas online del comercio electrónico iba a ser como el que ha sido. Sí que es verdad que la pandemia trajo una adopción del comercio electrónico, y esta adopción se aceleró con la pandemia. Esto porque evidentemente la necesidad cambió, ¿no? Pero sí que estábamos viendo un crecimiento ya mucho antes de la pandemia a través de ventas. Lo que sí que Amazon, que comentaba antes, ¿no?, de la adaptación y de la disposición del cliente, Amazon ya se ha adaptado a estas nuevas necesidades. Por ejemplo, lanzando Rufus, que es nuestro asistente de compra virtual a través de la IA generativa. El cliente, por ejemplo, puede preguntarle a la IA sobre productos, referencias y demás, ¿no? Es como un asistente virtual. Luego también, a través de este cambio de tendencia o cambio de paradigma, Amazon Lens, que lo que se refiere es que tú subes un artículo que te gusta y automáticamente lo encuentra en nuestra página.
Y luego, por última, una que me hace especial ilusión, que es la prueba virtual, que es Virtual Try-On, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Del cambio de hábitos de consumo, donde ahora, por ejemplo, es un asistente virtual que puedes ver cómo te quedaría el producto. Ejemplo, me voy a comprar unas gafas este asistente ya te simula cómo te quedaría las gafas puestas. Por desde la pandemia a nivel de Amazon, pues hemos reforzado nuestra presencia en España con más de 40 centros de operaciones, con más de 20.000 puntos de recogida y generando más de 28.000 empleos fijos, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí que hemos visto un cambio de tendencia, pero que ya veíamos este crecimiento antes de la pandemia. El hecho de que exista un centro logístico en Asturias es un valor añadido para que haya para que los asturianos hayan incrementado sus compras online. Nuestra presencia en Asturias se remonta en 2019 con nuestra estación logística en Meres. Entonces, sí que el pasado 2 de septiembre del año pasado abrimos nuestro centro logístico y nuestra presencia, evidentemente, ha mejorado lo que decíamos antes, ¿no? Los tres puntos fundamentales. Ha mejorado la disponibilidad de productos online, entrega y, sobre todo, también el impacto en la creación de empleo. Actualmente somos ya cerca de más de 1.000 personas trabajadoras en el centro de Siero y con nuestro compromiso de llegar a las 1.500 puestos de trabajo fijos en los próximos 3 años. Además, como decía antes, ¿no? Se ha reforzado mucho la parte de venta o la complementariedad que hablábamos antes con las pymes, teniendo más de 200 pymes asturianas que venden a través de Amazon, generando más de 1 millón de productos de exportaciones y que el 70% de estas pymes exporta internacionalmente. Es decir, que Amazon sirve de ventana al mundo para que estas pequeñas y medianas empresas asturianas puedan vender a través de Amazon y tengan esta ventana al mundo. Luego, si hablamos más de Siero, y como ya lo hemos comentado varias veces, pues el centro ha supuesto una inversión de 300 millones de euros y que evidentemente mejora las operaciones en Asturias. Pues Carlos Ordeig, director del Centro Logístico de Amazon en Siero, muchas gracias por atendernos. Un saludo. Gracias a vosotros. Amazon no se puede negar que es un prodigio logístico. Lo que no sé, no tengo tan claro porque no tengo cifras y entiendo que todavía es pronto para saber su impacto en Asturias, es ese papel que dice Amazon tener en el fomento del comercio local, si se puede llegar a notar en Asturias. Ahí sí que... Pues con 200. En el sentido, no tanto el comercio, sino a lo mejor el sector de ventas a través de Amazon en Asturias. Eso... Yo tampoco tengo así mucha referencia. Lo que es verdad, o sea, a mi juicio, yo creo que es bastante sensato plantearlo así, como la oferta tiene tanta potencia en todos los sentidos, fundamentalmente además en el marketing, que es el que es capaz de inducir a los cambios de hábito de la gente fundamentalmente. No es que haya una demanda y que la demanda insatisfecha o satisfecha o que busca otras modalidades, no, es la propia oferta que tiene una capacidad de irrumpir en el mercado, generando a través del marketing dinámicas nuevas, donde todos los ciudadanos, digamos, en mayor o menor medida nos sentimos, digamos, concernidos de entrar en esa dinámica. Yo en mi casa, cuando veo a alguien que pide algo, viene a Amazon y está ya a la media hora, sea un domingo, sea un sábado, me parece una barbaridad de tal calibre, porque vivimos efectivamente en una sociedad de la inmediatez, lo queremos para ayer, no para mañana, para ayer. Es decir, cuidado, que estamos cambiando cosas que yo no sé el valor que tienen en sí mismas. Sin embargo, luego en el mundo estamos viviendo el proteccionismo de los mercados, los nacionalismos, ya la globalización se cuestiona. En fin, estamos metidos en unas historias tremendas, pero es verdad que la capacidad de cambiar los hábitos es inducida por la oferta, cambia los criterios. Amazon puede ser, bueno, no sé si es una maravilla. Lo que tú dices sería importante, porque quiero decir, ¿en qué medida la realidad social asturiana y económica se debe necesariamente sentir favorecida por cierta responsabilidad social de estos grandes operadores que tienen unos niveles de facturación económica tremenda y que deben de favorecer el desarrollo pues de nuestra economía más primaria, más del sector, digamos, más elemental? Pero que es muy simple. Es decir, él habla de que la primera llegada de Amazon a Asturias se produce en Meres. La nave que tiene en Meres es una nave que ellos llaman de kilómetro cero. Es decir, sirve fundamentalmente a las compras que hacen los asturianos y las asturianas. Luego, ¿cuál es esa diferencia entre ellos y la sede del Corte Inglés? Ninguna. El Corte Inglés tiene escaparates independientes, ellos tienen una web abierta 24/7. ¿Por qué el Corte Inglés paga el impuesto de grandes superficies y ellos no?
A mí todavía nadie me lo explicó. Y yo me lo pregunto muchas veces. Si el producto está ahí y sale de ahí a nuestras casas y a nuestros puestos de trabajo, igual que la sede de Mercadona, por ponerlo, ¿por qué el Mercadona paga el impuesto de grandes superficies en la economía asturiana y colabora con los impuestos asturianos y estos señores no? Porque ya lo de la nave de Boves parece ser que se destina fundamentalmente a Centro Europa, ¿vale? Pero ¿por qué nadie habla de dónde paga el impuesto de sociedades, qué es el beneficio empresarial estos señores? En este aspecto, Ícaro, quizás como en otros, la normativa va un poco por detrás de las evidencias. Es decir, el comercio online en este caso avanza tan rápido que las normativas, o no lo sé, ¿eh? No sé por qué se produce esto que dice Carmen. Que evidentemente la administración pública y la normativa siempre va por detrás de muchos acontecimientos sociales y económicos. Eso es así. Muchas veces es como reacción. La planificación tendría que ser fijar unos objetivos a largo plazo y lo que estamos haciendo muchas veces es reaccionar. Una planificación reactiva que es un oxímoron. No planificamos nada, nos adaptamos a las circunstancias. En el caso que estamos hablando de Amazon, lo que se ve es cómo una actuación que podría denominarse de estratégica o no, una gran inversión en Asturias, puede llegar a implantarse a pesar de los sigilos y los secretos por las vías legales. No es necesario saltarse nada. Se modifica el plan parcial del área industrial de Boves, se cambian las parcelas y encaja Amazon. Porque en este caso, la tienda, el centro de Amazon sí que encaja dentro de un polígono industrial como es el de Boves. Y también pone de manifiesto cómo hacer a veces las cosas a la carta, abre las puertas para unos pero las cierra para otros, porque si en los usos, en las ordenanzas decimos lo que cabe y lo que no, pues luego llega Costco y no vale. Y tenemos que inventarnos una ley nueva para que encaje. Que ese es uno de los mayores problemas que tenemos. Entonces, ahí es donde yo reivindico el papel de tener una buena planificación y una ordenación y no ir siempre a la cola. Es difícil, sí, pero elementos hay. Hay ejemplos en Asturias, mismamente el de Amazon, cómo se pudo implantar respetando el marco legal. ¿Por qué no debería haber una tienda en un polígono industrial? Bueno, se supone que esa producción del suelo está enfocada a actividades productivas y tiene unos valores que están por debajo de lo comercial y de lo residencial, la actividad industrial. Entonces, si preparamos suelo industrial con todos esos proyectos de urbanización, redes, etcétera, pensando en esa actividad, y luego va a venir otra actividad que va a ofrecer más rendimiento económico, estamos haciendo una discriminación respecto a los demás. Hay un apunte en eso, solo es un apunte. Cuando se discutieron las primeras directrices sectoriales de equipamiento comercial y salió el tema de los polígonos, porque no es que sea un tema accesorio, es el tema, con mayúsculas, acababa de publicarse una directiva europea que todos teníamos mucho miedo, que era la directiva de servicios, la famosa Bolkestein, ¿no? Súper liberalizadora y de todos los sectores, ¿acordáis? Iban a desaparecer los colegios profesionales, muchas cosas. En la directiva Bolkestein hay tres líneas exprofesas sobre comercio, que dice que hay que defender los centros urbanos de las ciudades compactas, las ciudades humanas, las ciudades sostenibles y las ciudades saludables. Y ese es el eje sobre el cual se pensó. En los polígonos industriales solo puede haber tiendas de aquellos productos de gran tamaño que, evidentemente, si estás vendiendo coches, no caben. Pero cuando habla Ícaro que es verdad, de la planificación de lo que queremos que sea el mundo rural, está por hacer. No todos los bares tienda van a ser bares para turistas, pero a lo mejor hay que tener mucha imaginación y no todas las tiendas de Pola de Llande pueden estar abiertas un martes de febrero. A lo mejor tiene que haber tiendas de lo que en Sudamérica llaman tiendas golondrina, ¿no? O a lo mejor tiene que haber tiendas que coloquen allí cosas temporalmente y luego cierren cuando no hay clientela. O a lo mejor hay que volver a reivindicar en el modelo food truck, pero quitamos el food, es decir, la furgoneta, no solo del panadero y del pescadero. Que ya existe. Tenemos que tener mucha más innovación y se puede hacer. Yo que además Allende está en el Camino de Santiago, y hablaba antes Marcos Muñoz, quería deciros que los lugares por los que pasa el camino, los bares tiendas que conocimos, yo conocí varios en Verdocedo, en otros municipios pequeños, desaparecieron y se han transformado pues en albergue, restaurantes un poco así de comida rápido, de platos del día, pero que son núcleos donde la gente joven permanece, mucha gente. Hubo una época en la que la mayoría de ellas pensaban en marchar, otras en las que se invirtió en ganaderías con esas ayudas, y ahora en las que durante el tiempo del Camino de Santiago esos bares y esos albergues permanecen abiertos y luego en el invierno cierran.
También quería comentaros, porque hablaba antes Marcos Niños de iniciativas, en Cangas, Sibias y Degaña, y está el Centro de Desarrollo Rural de Narcía Muniellos. Tienen una iniciativa que ellos presentaron un proyecto, me parece guapo también mencionarlo, que está apoyado por la Caja Rural. El nombre se llama el Grupo Proyecto de Desarrollo Generacional, y lo que hacen es dar un relevo generacional, pero otro punto de vista. En lugar de invitar a que la gente vaya a crear empresas, ellos han cogido una lista más o menos de todos esos negocios y toda esa gente, negocios, ganaderías, otro tipo de servicios que saben que el relevo está muy complicado, y las han puesto en una lista, y luego cogen a gente que tiene intención de venir y que les gustaría crear o tener una iniciativa en ese medio, ponerlos en contacto. Entonces no tienes que crear el negocio, no que tienes que crear la iniciativa, sino buscar a quién encaje en esas iniciativas que hay, ponerlos de acuerdo, ayudarlos, orientarlos, ir a hacer un seguimiento de todo lo que necesiten para que no termine y tenga ese relevo generacional. Están en ello, además tiene la colaboración de la Cámara de Gobierno, de Comercio, perdón, de todos los ayuntamientos de aquí, de Sibias, Degaña y Cangas, y yo creo que además ellos están difundiéndolo porque es una cosa como novedosa, y Belén Liste, que es la responsable de ese proyecto, por ejemplo, sé que está viajando a Salamanca para contarlo, porque es una iniciativa que puede tener cabida en muchos otros sitios. La falta de relevo generacional es un problema, no solo en los pueblos, sino también en las ciudades, en el comercio. De Puebla de Allande recordaba en los informativos de TPA hace unos meses, dimos la información de la librería que cerraba y se buscaba a alguien que se hiciera cargo de... Y que encontramos, a base de difundirlo y esa campaña, apareció alguien de las islas que está en un matrimonio con una niña y están allí viviendo. Yo quería comentar ahora una cosa que antes apuntó Ícaro y que me parece muy interesante, porque demuestra que en esto del comercio los movimientos a veces van hacia atrás, en el sentido, no en el sentido peyorativo, sino que hábitos que pensábamos que estaban perfectamente establecidos pueden cambiar en el sentido contrario. Y hablo de los hipermercados. Porque antes hablabas, Ícaro, de que empieza a notarse un descenso en las ventas de los grandes hipermercados, hablo sobre todo de alimentación, y al hilo de la información de hace unos días sobre el ERE que presentaba Alcampo, bueno, pues ahí sí que vi informaciones que dicen que Alcampo o Carrefour, tanto en Francia como en España, están tendiendo a reducir el tamaño de sus hipermercados, porque efectivamente se está comprobando que el consumidor está volviendo al supermercado de barrio, también de grandes cadenas, pero al supermercado de barrio en detrimento de esas grandes superficies comerciales exentas de las ciudades. Por lo tanto, bueno, aquí se está produciendo un cambio que a mí me llamó la atención, no sé si a vosotros os llama también la atención, ¿no? Sí, yo creo que es intrínseco a nuestra manera de concebir la ciudad y la sociedad, tejer redes de cercanía y de proximidad e intentar hacer las compras en el barrio o en el lugar en el que vivimos, los que podemos, quienes viven de forma más dispersa, y quizás ese modelo se esté quedando anticuado por cuestiones como sostenibilidad, los gastos que conlleva desplazarse, y ese tipo de compras están pasando a otra vida. Y compañeros míos de la Universidad de Barcelona que investigan mucho en urbanismo comercial han puesto de manifiesto que cada vez con mayor frecuencia hay calles en las que cierra el comercio, pero crece la hostelería. Entonces, ahí se ve también un balance en los cambios de las pautas de consumo, que esos servicios más individualizados, esas tiendas de barrio de servicio, van cerrando y aparece como sustituto y emergente la hostelería, que es algo que ven. Eso abre otro debate para otro programa, sí. El tema de la hostelería, ¿no? Bueno, No, simplemente decir que creo que igual vamos cambiando, como decía antes Dacio, no siempre vamos a dejarnos llevar por la publicidad y por el marketing. Igual en algún momento empezamos a tener un consumo un poco más responsable y valorar que no... Porque además tenemos una población muy envejecida en Asturias y cada vez que los alejamos, pues igual estamos dejándolos de lado. Los mayores y los menores. No todo el mundo puede coger el coche y irse. Claro, la autonomía de la gente mayor no es la misma que la nuestra. No pueden desplazarse a un polígono a comprar. La opción arrastra luego el ocio, que lo hemos sacado de las ciudades, también en parte a esos centros, y ahora estamos intentando recuperarlo y volver a ponerlos en nuestras ciudades. Se están volviendo a abrir cines. La gente ya igual está cansada. La
la idea de que todo el mundo conduce, todo el mundo tiene coche, todo el mundo tiene que consumir y gastar, también está empezando a cambiar. La gente joven, no todo el mundo quiere tener un coche en propiedad, no todo el mundo. Ahora los sistemas de transporte compartidos, bueno, pues si no tienes coche y tienes que trasladarte en transporte público a comprar o hacer la compra del sábado por la tarde al supermercado, igual ya no es lo más optativo, es lo más adecuado. Todo eso va cambiando, entiendo yo. Hay también el cambio en el modelo de familia, que se afecta mucho en la alimentación. Es decir, si tú piensas en la compra en el supermercado de mediano, aunque sea una gran cadena, ¿no? En la tienda de alimentación, no somos menos personas por casa. ¿Vale? Normalmente somos menos personas por casa, con lo cual el modelo de compra empaquetada del Forespani, el celofán, de las 5 naranjas, de las que al final 3 se te acaban pudriendo porque no tienes quien las coma, pues está cambiando. Y yo creo que eso lo están viendo los grandes operadores de alimentación. El modelo que tanto estas dos cadenas de las que comentabas se está implantando es un modelo de una tienda mucho más pequeña, ubicada en las ciudades, ubicada en las localidades, y además en un modelo que aprovecha la llamada tienda de conveniencia, es decir, que lo mismo tiene la prensa que el lapicero, que para ampliar el horario. Posiblemente porque es en esa variedad de ampliar los horarios donde ellos están encontrando el cliente recurrente de la unidad. La compra de alimentación es cada vez más una compra de unidad que una compra de gran carro. Sí, no, yo creo que es verdad que lo que decías, Nacho, la penetración de los supermercados en ciudad, yo creo que tiene además cuotas, bueno, y tenemos alguna cadena importante por volumen y por contratación de personal y demás, bueno, Alimerca, para no ir más allá, con un 35% de cuota de mercado, fantástico, importantísimo. Es verdad que lo que facilite la compra, al final respondemos también a criterios básicos. El planteamiento de la cercanía, proximidad, todas estas cosas funcionan para todos, que duda cabe. Coger el coche y marchar a una gran superficie... Otra prueba más. Hay tiendas como IKEA o como Leroy Merlin que tienen ya sus pequeñas delegaciones en el centro de las ciudades. Claro. Los flagship, que se llaman. Lo que comentabais del modelo Carrefour al campo, efectivamente se ha ido transformando, y la tienda del barrio, que era la tiendina que el domingo, cuando estaba todo cerrado, surtía el kilo de azúcar, que no tenías dónde ir a comprarlo, ahora se han metido y han penetrado en las ciudades y tienen un éxito tremendo porque están abiertas todo el día entero. Y ese es un modelo que está... Por eso cuando lo comparas con el modelo de Costco dices, ¿dónde está la inversión estratégica? ¿No? ¿Dónde está la estrategia? Cuando precisamente es todo lo contrario. Yo sí creo que hay un problema también grave en las ciudades, y ya ha salido en el reportaje inicial cuando se planteaba por parte de comerciantes. Hay un problema de aparcamientos, hay un problema serio de aparcamientos. Yo que vivo en Godavilés, ahora han creado un aparcamiento un poco disuasorio, pero es un problema el aparcamiento. Sí, de movilidad en general. Y a veces la gente incluso no compra, matizo, compras o no compras en ciudad, pero tiene mucho que ver a veces con la comodidad de coger el coche y marchar a un centro comercial, que sabes que pasas, digo, matizando un poco esto, ¿no? Pero que pasas el día entero porque tiene la parte de ocio, la parte de restauración, y encima haces la compra y encima tienes donde aparcar tranquilamente. Bueno, son una de las fortalezas que a veces cuando la gente elegimos dónde comprar y cómo, la comodidad, el aparcamiento es muy determinante, ¿eh? Están las ciudades hoy. Vas a cualquier ciudad asturiana y tienes un problema serio de aparcar, pero muy serio, ¿eh? Y los ayuntamientos tenía que hacérselo mirar esta parte, que es muy determinante cuando dicen defender al pequeño comercio local, pero hay que apostar por ese tipo de cosas. Tenemos que terminar porque ya llevamos casi una hora hablando, y voy a terminar con la pregunta que yo me hacía al principio del programa y que os traslado. La tienda, que ha tenido esa capacidad de resiliencia, de adaptarse a los cambios, la tienda entendida como una tienda pequeña, en el centro de las ciudades, que no pertenece ni a una franquicia ni a una gran cadena comercial. ¿Cuál es su futuro? Es difícil. El futuro yo creo que no es solo de la tienda, es del mensaje que queramos trasladar de lo que representa en nuestro modelo de vida. Es decir, es el cómo queramos vivir en las ciudades, en las localidades, en Polayande, pero también en Mieres o en Sotrondio, va a determinar ese futuro. Y el futuro de la tienda está muy ligada a cómo vamos a vivir. Es decir, si vamos a vivir en comunidad, en ciudades compactas, en ciudades donde nos encontremos
y sobre todo donde nos reconozcamos, donde vayas por la calle y sepas que nunca te va a pasar nada grave, porque siempre hay alguien que te va a ayudar, porque eres una vecina, eres un vecino. Bueno, en ciudades saludables, abiertas, en ciudades donde se pueda, donde haya una movilidad razonable, donde nadie esté excluido, donde cuidemos de la gente que tiene problemas de movilidad. Si estamos buscando esas ciudades humanas, el comercio tiene mucho que hacer, porque el comercio no es solo que venda. Es decir, yo siempre digo que el comercio, lo digo muchas veces, es una puerta abierta a la convivencia. Todos hemos entrado a una tienda a pedir el cambio para la hora, dígame usted dónde está la catedral de no sé qué, pero también es un sitio donde hay gente que es la única conversación que mantiene al día, la que mantiene con el de la tienda. Yo creo que es esa unión de cómo queremos vivir y cómo queremos comprar lo que va a determinar el futuro de la tienda. ¿Estáis de acuerdo? El comercio es el espejo de la sociedad a la que le vende. Claro, claro. Sí, no, yo creo que sí, que es un problema de valores también. ¿Y dónde se pone el acento y el foco? Los valores. Valores que, bueno, que, ojo, que van cambiando y de forma radical. Por eso y también hay una cosa que es importante. Es qué difícil es poner puertas al campo, ¿no? Porque hay oleadas que vienen que te llevan por delante por mucha resistencia que se ponga ahí organizada y con muchas pretensiones. Entonces, bueno, yo creo que el comercio, efectivamente, lo que dice Carmen, lo suscribo totalmente, aunque también es verdad que también tenemos que estar muy atentos, digamos, a competir, a los hábitos de competencia, a estar atento de qué nos pide y qué nos plantea la gente, porque eso es fundamental. A veces estamos un poco, muy de espaldas a todo eso, pero, bueno, que no nos alteren la realidad de una forma artificial, provocando cosas que no es el sentir ni la demanda de la gente, sino que, bueno, lo que yo decía antes, a la inducción, ¿no? Nos inducen a cambiar unos hábitos. Qué tristeza es, qué impacto tiene cuando alguien compra algo en casa, lo quieres para media hora y vienen las furgonetas del reparto permanente. Cuando hablamos tú decías antes que en el ámbito climático hay sensibilidad, hay conciencia ciudadana. ¿Y qué impacto tiene eso todos los días, ese tipo de modelos de vida y de sociedad, ¿no? O sea, esas cosas. Yo, por terminar con un mensaje es un poco optimista, me gustaría creer que estamos empezando a darnos cuenta de la gran mentira que nos han vendido de lo bueno que es el individualismo y el anonimato. Estábamos pensando que eso era lo más de lo más, ¿no? Que no me conozca ni el vecino, no tengo relación con nadie, me voy fuera y además compro donde no me conoce nadie y no tengo ni que dar los buenos días a la cajera. Eso era como lo más, y ahora nos damos cuenta de que estamos en un mundo en el que quiero pensar, que cuando vamos por así nos va mal siempre, porque terminas por narices necesitando a alguien. Entonces igual empezamos a recoger, a guardar y a ver que la de la tienda de al lado, cuando voy me da los buenos días y ahora ya me apetece, y no es solamente, empezamos quizás, quiero pensar, a tener esa otra reflexión y pensar que el ser más, el conocer a la gente que está siempre desde el respeto, lógicamente, a nuestro alrededor, no es tan malo en vivir en comunidad, en vivir en barrios y en vivir en una sociedad. No, ni mucho menos malo, Iker. Para mí, el futuro de la tienda va a ir de la mano del futuro de la sociedad y espero que sea un futuro de consumo responsable. Es nuestro nexo más directo con el consumo responsable. Los productos vienen de cerca, la atención es buena, en mi barrio hay muchas tiendas de calidad las que yo frecuento y para mí son un valor indispensable de índice de calidad urbana y humana. Entonces espero que eso la sociedad lo tenga en cuenta, porque como decía antes, todas nuestras decisiones que racionalmente tomamos tienen implicaciones en el territorio y no solo la inmediatez, la rapidez o las modas deberían de guiarnos, sino también tener en cuenta las personas que tenemos alrededor y los servicios que nos prestan. Bueno, decía Bea que quería terminar con un mensaje optimista. Tampoco nos ha quedado un debate muy pesimista, que digamos, no. Al fin y al cabo. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por acompañarnos esta noche. Gracias. Gracias también a todos ustedes, señoras y señores. La otra lista para ahora durante el verano y volveremos en septiembre con más asuntos. Gracias.